Calcular la reacción en A y en B. En realidad este ejercicio puede ser un poco complicado. ¿En qué aspecto? Cuando de repente tenemos este tipo de cargas con cierto ángulo de inclinación, pero no hay que tener ningún problema. En realidad es muy sencillo. Lo primero que debemos hacer es identificar cuántas reacciones va a generar estos tipos de apoyos. Por ejemplo, en el punto A tenemos un apoyo fijo, por lo tanto me va a generar, recuerden, un apoyo fijo, dos reacciones, una reacción vertical y la otra una reacción horizontal. Tú puedes asumir el sentido que desees, puede ser hacia la izquierda, hacia la derecha o de repente hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Vamos a colocar reacción AY y una reacción A de X, ¿no? Que se refiere a los ejes. Bueno, en el punto B también tenemos un apoyo, pero en este caso es un apoyo tipo móvil. Se puede identificar por estas ruedas, ¿no? Que lo idealiza de esa forma. Entonces sabemos que un apoyo tipo móvil solamente va a tener una reacción, que va a ser perpendicular a su superficie o al plano donde está apoyado. Y yo voy a decir que va hacia abajo, ¿no? Estamos suponiendo. Colocamos aquí reacción BY. Una vez que ya he colocado mis incógnitas, lo único que tengo que aplicar son las tres condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio son sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y finalmente sumatoria de momentos igual a 0. Ya tengo noción de qué ecuaciones voy a tener que plantear, pero hay que saber cuál de ellas elegir. Una de las más sencillas, por lo que veo, va a ser la reacción AX, o en otras palabras, la condición de sumatoria de fuerzas en X, porque es la única incógnita que se genera en ese sentido. Pero para eso también vemos que hay cargas que tendría que descomponer. Por ejemplo, esta carga inclinada, más o menos yo lo voy a trabajar así. Digamos que esta carga distribuida tiene su fuerza resultante. Esa fuerza resultante se ubica en su centro de gravedad. Así que esa fuerza resultante nada más es el área de un rectángulo que es base por altura. Para eso la base tengo que conocer. Yo ahorita estoy colocando nada más la fuerza resultante que está actuando en ese punto. ¿Cuánto sería la distancia desde este punto del apoyo fijo hasta donde culmina la carga distribuida? Bueno, podemos aplicar Pitágoras. Pero si se dan cuenta es un triángulo conocido, ¿no? Miren, su altura es de 3 y su base es de 4. Por lo tanto, la longitud que voy a colocar acá, L, viene a ser 5 metros, ¿no? Si no, pueden aplicar Pitágoras y van a ver que le va a dar lo mismo, ¿no? Raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, me va a dar, obviamente, una longitud de 5. Así que multiplicamos 5 por 8, nada más sería 40. De esta manera, 40 toneladas. Así que ya sabemos dónde estaría actuando esa fuerza resultante. Y vamos a indicar también su posición. Pues, ¿no? Habíamos dicho que en la mitad, si todo este 5, la distancia que se va a ubicar es a 2.5 metros para cada lado, ¿no? Indicamos aquí 2.5, 2.5 y la fuerza resultante de 40 toneladas. Bueno, hasta ahí solamente he calculado la fuerza resultante. Sin embargo, todavía tendría yo que calcular o descomponer, mejor dicho, esa fuerza. Porque yo necesito fuerzas horizontales y verticales. Porque si yo voy a aplicar ahorita la condición de sumatoria de fuerzas en X, todavía esta fuerza tendría que hallar en la descomposición horizontal, ¿sí o no? Porque necesito esa fuerza. Para eso tengo que encontrar también este ángulo de acá. Por ejemplo, empezamos con este ángulo que lo vamos a denominar alfa. Así que por geometría o trigonometría, por la regla de la z, esta parte también debería ser alfa, ¿sí o no? Luego, como esa fuerza es perpendicular a este plano que es 90, digamos que este ángulo sea, no sé, teta, ¿no? Teta y alfa sumado me da 90. Luego hago otra proyección, en este caso otro eje, y aquí voy a colocar, bueno, si este es teta, tranquilamente esto debería ser alfa, ¿no? Porque estamos indicando que alfa más teta nos va a dar 90. Así que con este ángulo de alfa vamos a trabajar. ¿Cómo encuentro ese ángulo de alfa? Aplico nada más
arco tangente a la -1 del cateto opuesto, lo que se opone, viene a ser esta altura, ¿no? Quiero que lo vean así. Este es el alfa, se lo pone el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. 3 sobre 4, arco tangente. ¿Cuánto nos daría ese ángulo? Sería 36.87. Ahí está. Tenemos calculado entonces el ángulo. Y vamos a descomponer acá, ¿no? Acá sería 40 hacia abajo, coseno de alfa. Y acá esta fuerza sería hacia la derecha, porque el sentido que está actuando va de esta forma, pues, ¿no? Hacia abajo. 40 seno de alfa. Hasta ahí no hay ningún problema. Solamente ya es cuestión de aplicar esa condición del equilibrio. Colocamos acá sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha, digamos que es positivo igual a 0. Coloco la fuerza horizontal, acá la reacción menos AX más 40 seno de alfa, y veo que no hay más fuerzas horizontales, entonces es igual a 0. Despejando el valor de la reacción AX, vamos a ver cuánto es. 40 seno de, el ángulo alfa era 36.87, recuerden. Me va a dar, bueno, voy a colocarlo acá para no olvidarnos, 16.87. Y acá sería la reacción AX 24 toneladas. Positivo, quiere decir que ha sido correcto el sentido que hemos supuesto, que sería hacia la izquierda. ¿Qué más nos falta? La reacción a Y y BY. Para eso puedo aplicar esta otra condición de sumatoria de momentos. Si yo aplico sumatoria de fuerzas en Y, todavía tendría una y dos incógnitas. No podría calcular. Tendría que generar dos ecuaciones. Así que con la ecuación de sumatoria de momentos, podría ya calcular una de estas reacciones verticales. Pero hay que saber dónde vamos a aplicar dicho momento. Si tú aplicas en A, es más conveniente y ya no es necesario tener que descomponer. Hemos descompuesto para poder hallar la reacción horizontal. Sin embargo, si yo aplico en A, esta fuerza de 40 ya es perpendicular a su distancia. Así que tranquilamente puedo aplicar ese momento, ¿no? En ese punto. Si yo aplico en B, entonces esta fuerza de 40 ya no me sirve y tendría que descomponer, luego hallar esta altura, acá también esta distancia. Bueno, creo que se pueden enredar un poco, pero la cuestión es también ver otras posibilidades. Sumatoria de momentos en el punto A, digamos que el sentido antihorario es positivo igual a 0. Pero hay una carga triangular que también hay que descomponer, ¿no? Hallar su fuerza resultante, perdón. Es nada más el área de un triángulo. Base 5 por la altura 20 entre 2. ¿Cuánto sería esa fuerza resultante? 5 por 20 me va a dar 100 entre 2, 50 toneladas. Y hay que saber dónde se ubica. Centro de gravedad para un triángulo ahora va a ser a 1/3 del ángulo recto. El ángulo recto viene a ser este, de 90 grados. 1/3 de la base, que es 5. Mientras que esta otra distancia es 2/3 de la base, que también es 5. Bueno, era lo que teníamos que hacer. Ahora vamos a aplicar momentos. Empezamos con la incógnita en B. Como va hacia abajo, recuerda que esta fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. Y la distancia ya lo tenemos ahí. Si se dan cuenta, este es 90 grados. La fuerza, como va hacia abajo, me origina un momento horario hasta el punto A. Y la distancia sería toda esta longitud. Bueno, 2 más 2 más 5 más 4 me va a dar 3. Como es horario, es negativo. Menos BY por 13. Acá hay un momento que ya tiene un sentido, es horario. Colocamos negativo. Esta fuerza de 10 que va hacia arriba me va a generar un momento antihorario, ¿no? La distancia desde este punto hasta el punto A. ¿Cuándo es esa distancia? 5 y 4, 9. Más 10 por 9. Y esta fuerza resultante, como va hacia abajo, sería horario negativo menos 50 por la distancia, que es 2/3 por 5 más 4. 4 más 2/3 por 5 me va a dar 22/3. Coloco esa distancia. ¿Qué más? Ya tenemos estas cuatro fuerzas, bueno, con la carga de momento. Y la fuerza de 40, que ya no es necesario descomponer. Pueden ustedes también tomarlo en cuenta, allá de esta distancia y esta otra distancia de acá, que prácticamente es la mitad de lo que ya tenemos. Sin embargo, como vamos a aplicar con la fuerza de 40, es más rápido, ¿no? 40 va hacia abajo, digamos,
y me genera un momento horario hasta el punto A. También va a ser negativo. Menos 40 por la distancia, que sería 2.5. Y nada más, e igual a 0, ¿no? Porque ya tenemos aplicado todas estas fuerzas. Y me está dando el siguiente valor. En este caso, la reacción BY me da un valor de menos 29.436. Ya, con 3 decimales vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir si nos da negativo? Quiere decir nada más que no era el sentido que habíamos supuesto. Nosotros habíamos indicado que era hacia abajo, pero como me da negativo, nada más se cambiaría el sentido, ¿no? Ya se borra el signo y se coloca que va hacia arriba. Ahora vamos a aplicar la última condición para hallar la reacción a Y. En este caso es sumatoria de fuerzas en Y. O sumatoria de fuerzas en Y, digamos que hacia arriba es positivo, igual a 0. Colocamos acá a Y esta fuerza que he descompuesto, menos 40 coseno de alfa, menos 50, más 10. Y esta reacción BY, como ya habíamos indicado, ya lo calculamos, el 29.476, pero va hacia arriba. Por lo tanto, va a ser positivo. Ahora sí, no hay más fuerzas verticales, igual a 0. Y calculamos la reacción AY. Y en este caso me da un valor de 42.564 toneladas. También positivo, ha sido correcto el sentido que hemos supuesto. De esta forma hemos calculado entonces las reacciones. Aparentemente podía ser difícil, pero no es así. Solamente es cuestión de tener en cuenta algunos criterios al momento de multiplicar, al momento de identificar qué distancia vamos a utilizar. Y bueno, conmigo será hasta un próximo video.